Vamos a saludar ya al presidente de la JEP, es Roberto Carlos Vidal, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz en Caracol Radio. Presidente, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Jorge. Gracias por la invitación y un saludo a su audiencia. Presidente, ayer, durante todos estos días, han hecho distintos escenarios de encuentro entre victimarios y víctimas en la JEP. Ayer se estaba hablando de secuestro en el caso 01 y ocurrió algo que llamó mucho la atención y que me parece que merece por lo menos una explicación que tendría que dar, por supuesto, los señores que están ahora en el proceso con la JEP, los señores que pertenecieron a las FARC y que ahora están en el proceso de reincorporación y que están pasando por la justicia transicional. Y es que las víctimas de familiares que murieron durante su cautiverio, durante su secuestro, han pedido que se les diga con claridad dónde están los cuerpos de las personas que les arrebataron. Y la respuesta, magistrado, entiendo, es una respuesta muy compleja, ¿no es verdad? Sí, señor. Ayer tuvimos una audiencia que hace parte del proceso, en particular del caso 01, que es sobre los toma de rehenes y los secuestros que cometieron las FARC-EP, la antigua guerrilla. Y estamos en una fase muy particular, que es el comienzo del juicio. La audiencia ayer fue para las víctimas y ellas, efectivamente, como usted lo narra, tuvieron la ocasión de hacer sus demandas respecto a lo que ha sucedido durante la investigación. Entonces ellas dijeron que tenían muchas peticiones de búsqueda de personas desaparecidas que fueron secuestradas y que no aparecieron y las que están esperando todavía, entre otras muchas cuestiones que solicitaron. Y entiendo, magistrado, que parte de lo que ha ocurrido es que es en este punto imposible encontrar algunos de esos cuerpos porque simplemente fueron quedando en la selva en las caminatas que hacían con los secuestrados y murieron en distintas circunstancias y se quedaron, lo que entendí es que se quedaron allí en el camino y que por supuesto ya en este punto es imposible encontrarlos porque no hay ningún punto de referencia, ¿es así? Más bien nosotros tenemos la esperanza junto a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas de buscar y encontrar muchos de ellos. Siempre la búsqueda de los desaparecidos es como encontrar una aguja en un pajar. Es una labor muy cuidadosa y muy difícil, pero no imposible. De hecho, los cuerpos empiezan a aparecer. Por eso uno de los primeros proyectos de sanciones que estamos contemplando para las FARC o las antiguas FARC y los quienes son hoy comparecientes para la JEP es lo que llamamos el camino que conducía, por ejemplo, de Bogotá hacia los campamentos de ellos, donde se supone que hay muchos cuerpos y que en los próximos años ellos están dispuestos a ocupar su tiempo en la búsqueda exhaustiva y cuidadosa, tratando de hallar a las personas que cayeron en esos caminos hacia el secuestro. En la lista de estos comparecientes, magistrado, estoy viendo nombres que por supuesto son muy conocidos para muchos colombianos. Rodrigo Londoño Echeverry, Timochenko, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo, Rodrigo Granda, que es dentro del caso 01. En opinión de la sala, los señores que acabo de mencionar han hasta ahora hecho lo suficiente en el caso 01 para que se considere que están cumpliendo con los acuerdos, con lo que se pactó con ellos? Sí, señor. Las personas que usted enumera son los miembros que sobreviven del antiguo secretariado de las FARC, o sea, los máximos líderes de la antigua guerrilla. Ellos han comparecido, han hecho aportes de verdad, eso es acumulativo. Han venido cada vez haciendo mayores aportes y han reconocido su responsabilidad por crímenes de lesa humanidad. Eso en la fase de investigación. Ahora viene la fase de juicio. Y en la de juicio ellos estarán expuestos a estas demandas adicionales de las víctimas y lo que han manifestado siempre es su disposición, primero de estar sometidos a la JEP, pero segundo de cumplir pues las órdenes que nosotros les demos de acuerdo a lo que el tribunal aprecie de las peticiones de las víctimas. Presidente Vidal, con los buenos días. Hay unos elementos fundamentales que ustedes han venido explorando con esa diligencia que le reconocemos a la jurisdicción que hoy en día
preside, y es precisamente esa confrontación del dicho de las víctimas para efectos de las responsabilidades que después se le atribuyan a estas personas, excomandantes de la FARC, presuntamente involucrados en estos hechos. ¿Cuándo habría eventualmente decisión al respecto de esa naturaleza sobre la atribución de esa responsabilidad con relación, desde luego, a las sanciones que puede imponer la Jurisdicción Especial de Paz? Claro, bien lo dice usted, el dicho de las víctimas. La palabra, la voz de las víctimas en la jurisdicción es completamente central. Nuestro proceso por eso es restaurativo. Centralidad completa a las víctimas, voz para las víctimas, que puedan, como ayer, salir y que la gente conozca cuáles son sus demandas, sus dolores, sus angustias y lo que ellas le están pidiendo a los comparecientes. Nosotros esperamos, dentro de los tiempos del proceso, que usted entiende que pueden ser variables, pero creemos que a final de este año, comienzos del siguiente, tendremos ya la primera decisión en una sentencia sobre, en particular, como decía, los miembros del antiguo secretariado de las FARC. Sí, que sería un momento muy importante en todo esto. Entiendo también, además, magistrado, que el 6 de julio, es decir, mañana, la JEP va a oír a los apoderados de los 7 comparecientes imputados como máximos responsables y que van a empezar a hacerlo ya de manera regional, ¿no es verdad? Sí, señor. Este caso comienza por el secretariado, pero tiene unas fases siguientes en que los magistrados, la magistrada relatora en la sala, está recibiendo los testimonios de los mandos medios de los frentes y bloques de las antiguas FARC. ¿Por qué? Porque las víctimas solicitaron información concreta sobre el destino, la suerte, lo que pasó con sus familiares secuestrados, y en muchos casos la JEP encontró que los miembros del secretariado daban las órdenes pero no tenían la información concreta. Eso fue lo que nos llevó a una nueva fase de ese caso, en el que quienes fueron los mandos medios que estaban a cargo de realizar esa conducta, de tener cautivas a las personas y de relacionarse con ellas, para que puedan darle las respuestas que las víctimas están solicitando. Preguntas que son muy duras, difíciles, ¿no? ¿Cuál fue el destino de mi familiar? ¿Cómo lo trataron? ¿Cómo era su vida? ¿Cómo fue su muerte incluso? ¿O dónde están sus restos? Ese es el tipo de cuestiones de verdad que han solicitado las víctimas. Sí, porque supone uno, magistrado, que el dolor de una persona que ha desaparecido y que uno ya supone que está muerta, tiene que ser el doble si uno no sabe qué fue de esa persona y si no puede rendir algún tipo de tributo final a una persona que ya no estará nunca más. Magistrado, ¿sabe usted que...? Señor. No, escúcheme, es que ayer justamente un representante de víctimas de una asociación de personas secuestradas desaparecidas nos ponía de presente, a propósito de lo que usted dice, que para una persona desaparecida, en la mente de sus familiares, esas personas no están muertas, siguen viviendo, y esa es tal vez la crueldad más grande del delito de desaparición forzada, que es que las personas no pueden cerrar, porque usted no puede tampoco en su mente pensar que esa persona está muerta. Es una cuestión muy cruel. Sí, impactante sin duda ninguna, magistrado. Estamos hablando en Caracol Radio con Roberto Carlos Vidal, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz de la JEP. Magistrado, quería pasar a un asunto que hace un par de meses estuvo en todos los titulares de la prensa en Colombia, incluso replicado en muchos lugares del mundo, la declaración que dio el señor Salvatore Mancuso. Entiendo que el señor Mancuso dijo unas cosas en los reservados de la JEP, con los magistrados encargados de ese caso en particular, que están evaluando si el señor merece la oportunidad de entrar a la JEP y de ser merecedor de algunos beneficios, que él dijo algunas cosas que todavía no se han hecho públicas. Digo todavía para preguntarles, ¿se harán públicas en algún momento? Sin duda, en algún momento esas declaraciones van a ser públicas, tal vez después de que los magistrados hayan tomado la decisión si admiten o no al señor Mancuso. ¿Y esa decisión más o menos tiene ya una fecha definida? Es una decisión que tal vez esté en cuestión de semanas, ¿no? Ellos están trabajando de una manera muy acelerada y muy célere para poder dar esa respuesta. Entonces, si entendí bien, magistrado, me parece de la mayor importancia, en el momento en el que los magistrados definan de esa sala en particular si Mancuso merece o no esa oportunidad de ser ya
formalmente un compareciente ante la JEP. ¿En ese momento también se darán a conocer esas versiones que él dio de manera reservada? Sí, señor, es una decisión que le corresponde a los magistrados, pero es lo previsible que en ese momento estos procesos que se hacen ante la JEP tienen la vocación de ser procesos públicos, justamente porque son verdades que no atañen solamente a una reserva del sumario. Eso es lo que nos diferencia de la justicia ordinaria, sino que son procesos donde está en juego la verdad para las víctimas y la verdad para el país. Sí, de tantos crímenes que cometieron los paramilitares y de cosas que él mismo decía en la audiencia que prefería reservar para aquella audiencia. Magistrado, y finalmente, ¿qué va a pasar con los comparecientes que acabaron de reconocer los crímenes de los falsos positivos en Dabeiba, entre el magistrado Ramel y todos los otros magistrados que estaban allí en ese acto que fue tan importante? Mire, yo creo que es muy importante resaltar que la Jurisdicción Especial para la Paz no es solo una justicia de castigo, que en algún momento también nosotros podemos hacerlo. Esta es una justicia para la reconciliación. Las personas que, como esos oficiales o soldados del Ejército Nacional que reconocieron su responsabilidad, tienen por ese hecho, por ese esfuerzo que han realizado, por ese aporte, tienen la posibilidad de acceder a un juicio dialógico y sobre todo a las sanciones propias, que es estar fuera de la cárcel y estar hasta 8 años realizando proyectos para la reparación de las víctimas. Todo eso tiene sentido porque el objetivo de esto es la no repetición, que estas personas se integren a la ciudadanía y que nosotros podamos hacer la reconciliación de la sociedad colombiana. Magistrado, gracias por atender a Caracol Radio. Buen día para usted. Quedamos muy pendientes a lo que será seguramente un terremoto judicial, político, mediático, en las declaraciones que el señor Mancuso dio de manera reservada de cosas que posiblemente nunca se han dicho y que ahora se van a conocer si es que los magistrados definen que el señor Mancuso sí merece esa oportunidad. Gracias, magistrado. A ustedes muchas gracias.